Abril del año 2000. El rey de España acude al Congreso. Va a abrir la nueva legislatura de las Cortes Españolas. Es la 8ª vez que preside este acto solemne. Entre estas dos escenas hay 25 años de distancia, los mismos que tiene la monarquía española, restaurada en noviembre de 1975 tras la muerte de Franco. 25 años grabados en la memoria y en el ánimo del rey, con cadencias diferentes, pero con un sentido único y esencial. Estos 25 años me han parecido, por un lado, y no es fácil que me crea mucha gente, pero me han parecido cortos. Por otro lado, largos, dependiendo, yo creo que, de los temas y dependiendo de las diferentes cuestiones. Pero sobre todo lo que me ha dado es una experiencia, conocimiento de la gente y cada vez más de querer más al pueblo español y con cada vez más interés de servir a ese pueblo y de que el pueblo sepa que el rey es servidor del pueblo y que esa es la utilidad de la monarquía. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! De la utilidad de la monarquía de la que hoy habla el rey, dudaban en aquellos años la mayor parte de los españoles y, por descontado, los miembros de la clase política franquista que aplaudían en ese momento al nuevo jefe del Estado. Don Juan Carlos de Borbón, 37 años por entonces, sabe que tiene por delante una tarea inmensa y muy difícil, y sabe también que el comienzo de su reinado va a estar muy determinado por lo que diga ese día, por sus primeras palabras como rey. Yo sabía lo que quería transmitir, sabía lo que quería decir, lo que esperaba era que me entendieran. O sea, la forma de decirlo, entonces por eso estaba muy preocupado y lo pasé muy mal la noche esa. El rey pretendía enviar mensajes específicos, dirigidos al establecimiento político, a la oposición, por entonces ilegal, y también a los ciudadanos. Mensajes nítidos que permitieran a sus destinatarios considerar que efectivamente se abría en España una etapa nueva. Por eso retocó su discurso hasta el último instante. Las ojeras evidentes que tenía aquel día eran el testimonio de toda una noche pasada en blanco. Pues casi toda, vamos, con pocos ratos de descansar, pero casi todas, y sobre todo porque leía, releía, ponía una palabra, volvía a poner otra, lo hablaba con la familia, lo hablaba con la gente de la casa, en fin, con todos. Y luego ya opté por decir, bueno, ahora lo hago yo y me quedo solo, porque si no retocaba demasiadas cosas. La institución que personifico integra a todos los españoles y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco porque a todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El mensaje más importante, aparte de hablar en Moscú, era transmitirle al pueblo español, sobre todo pensando en una transición en que yo quería ser el rey de todos los españoles. Y esto no era fácil en ese momento, pero yo creo que se consiguió y al cabo de los años se ha visto que el resultado pues, no ha sido malo. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Ese día 22 de noviembre de 1975 se pone en marcha un doble proceso histórico. Uno, el que se bautizó después como la transición política hacia la democracia. Y dos,
la restauración de futuro todavía incierto de una monarquía en España, después de que el país haya vivido una república, una guerra civil y 35 años de franquismo. Cinco días más tarde, el 27 de noviembre, en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, se celebra un acto religioso que abre simbólicamente una nueva era en España. Algunos personajes políticos y miembros de la realeza europea, como el duque de Edimburgo, el presidente alemán Walter Scheel o el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing, que nunca habían querido venir a nuestro país bajo el régimen de Franco, asisten ese día a la ceremonia en un gesto implícito de respaldo público a lo que los nuevos reyes pueden suponer para el futuro. Hay que aclarar que en ese momento el rey tiene reconocidos por las leyes del antiguo régimen unos poderes amplísimos que le van a permitir en una primera etapa y hasta la aprobación de la Constitución influir en las grandes decisiones políticas del gobierno. Pero todo está todavía por hacer y son muchos y muy potentes los obstáculos que se alzan en el camino. Solo la meta está clara. El rey es consciente de la enorme responsabilidad que acaba de caer sobre sus hombros. No solo de la enorme, sino de lo difícil que iba a ser. Y en el momento de acceder al trono, porque todo vino muy deprisa. La monarquía no podía ser sin que fuera democrática. Ahora, ¿cómo? Eso no lo sabía. Entonces, lo que hicimos fue, y lo que hice sobre todo, fue trabajar en poder llegar a lo antes posible a que fuera España una democracia. En esos momentos, los apoyos verdaderos de los que dispone el rey para iniciar el camino hacia esa democracia que él tiene ya como meta son francamente escasos. Por eso, necesita situar en determinados puestos en la estructura del poder político del Estado a hombres leales a él y a su proyecto. Yo creo que acerté en las personas, ellos tomaron su riesgo y realmente todavía se nota su impronta y se les recuerda todavía. Y hablo de Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Juro servir a España con absoluta lealtad al rey. Torcuato Fernández Miranda es el nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, a quien, no sin grandes dificultades, el rey ha logrado situar en este puesto clave para el futuro. El camino propuesto por Torcuato, el cambio de la ley con una nueva ley, es la clave del principio de reforma que dio lugar a la transición. Si así lo quieres, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Yo tenía siempre muchas preocupaciones de que, bueno, habiendo estado en el anterior régimen y no me importa nada decirlo, pues yo no quería hacer cosas que fueran realmente contra España. Entonces, siempre el Torcuato me tranquilizó diciendo que la ley se cambia con otra ley. Y esto realmente me tranquilizó mucho. Don Juan Carlos tiene claro desde el principio el nombre de su candidato para la presidencia del gobierno. Pero sabe también que las circunstancias le obligan a esperar unos meses antes de poder contar con él en ese puesto clave para el cambio político que el rey se propone abordar. Para presidente de gobierno, pensaba yo que Adolfo Suárez podía ser bueno. ¿Por qué? Porque había servido en el anterior régimen, porque conocía los entresijos de la política diaria española de ese momento, y al mismo tiempo tenía la ambición, la lealtad, el afán de ayudar a crear una cosa nueva y a crear y llegar a hacer que España fuera una democracia. De momento se mantiene como presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, quien ya lo era en tiempos de Franco. Su continuidad personal al frente del Ejecutivo no impide, sin embargo,
que el primer gobierno de la monarquía incluya cambios importantes y muy significativos respecto del pasado. La oposición de izquierda, ilegal y clandestina, es en aquel tiempo beligerantemente republicana y reclama una ruptura total con el viejo régimen. Los primeros meses de la monarquía transcurren en medio de una oleada de manifestaciones y protestas en exigencia de una inmediata amnistía para todos los presos políticos y del movimiento huelguístico más importante de los últimos años. En esa España agitada también por la exigencia urgente de un cambio político real, el primer gobierno de la monarquía trata de dar los primeros pasos hacia una tímida reforma política. Los trágicos sucesos de Vitoria, que se saldan en el mes de marzo con 4 muertos y decenas de heridos, logran desacreditar profundamente la voluntad reformista del gobierno presidido por Carlos Arias. El rey está ya preparando su relevo. Desde el comienzo de su reinado, y muchos años antes de acceder al trono, don Juan Carlos y doña Sofía habían convertido en objetivo principal de sus actividades los viajes por España. En eso, el rey optó por tener en cuenta los consejos recibidos de 2 personajes de muy diferente posición política y a quienes le unían vínculos de muy distinta naturaleza. Bueno, fueron en las 2 épocas, ¿no? Porque una en la que vinimos al principio de casados, el año 63, y yo no sabía qué es lo que iba a hacer. Entonces fui a ver al general Franco y le dije, mi general, ¿quiere usted que haga algo en concreto? Y me miró un poco así y me dice, no, ahí tiene usted España y que le conozcan los españoles. Fueron palabras verídicas. Y luego mi padre, que desde pequeño siempre nos hablaba del tiempo de su padre, el rey Alfonso XIII, cuando les decía a los hijos, a mis tíos y a mi padre, les decía, acordaros siempre que la familia real y sobre todo el rey tiene que ser nómada en su país. Con lo cual también era otro indicio de que la necesidad de viajar por toda España, de que España no es solo Madrid o solo donde esté uno viviendo, sino que el resto también cuenta. Y entonces nos dedicamos realmente a viajar por España, por todas las provincias, todos los pueblos. Yo no creo que haya, en fin, no me atrevo a decir porque siempre hay alguno que no conoce uno, pero un pueblo importante que no conozca. Durante los primeros tiempos de su reinado, la proximidad física entre los reyes y la ciudadanía era absoluta, tanto que los responsables de su seguridad temían verdaderamente por ella. Pero a tenor de su comportamiento, ese riesgo evidente no parecía importar en exceso a los reyes. Al contrario, en aquella época y todavía hoy, don Juan Carlos y doña Sofía acostumbran a romper el protocolo y las barreras de seguridad para acercarse a los ciudadanos. Cualquier familia, oye. Gracias. Bueno, yo creo que siempre cuando se acerca uno al público ocurren 2 cosas. Una, la seguridad es la que tiene más miedo a que se acerque uno, y uno mismo que cree que la gente lo que quiere es poder darle a uno la mano, poderle tocar a uno la chaqueta o poderle a uno decir algo. Y entonces yo en eso he sido siempre muy directo y muy llano en el sentido de acercarme siempre a la gente. Y el carácter de uno es así, otros pueden ser de otra forma, pero la reina y yo siempre hemos tratado de estar cerca de la gente y sobre todo de acercarnos a ella. Hay
Hay anécdotas que ilustran las consecuencias que ha sufrido el rey en ocasiones a causa de tal grado de cercanía. Don Juan Carlos ha llegado a perder a manos de la multitud objetos personales muy queridos. Sí, los anillos me salieron de la mano, se quedó agarrada la mano, una persona la dejó agarrar y yo tiré y se quedaron los anillos ahí en el suelo. Y entonces yo veía que los perdía si seguía el coche. Y entonces le dije, para, abrí la portezuela y lo volví a recoger del suelo. El 3 de julio de 1976, el rey nombra a Adolfo Suárez nuevo presidente del gobierno. El encargo es claro: conducir al país sin miedo y sin pausa hacia una democracia plena. El recibimiento que la prensa y la clase política dispensan a Suárez es en general desastroso, pero el rey no alberga ninguna duda sobre lo acertado de su decisión. Que yo tenía una plena confianza en Adolfo de presidente de gobierno, aunque sé que en ese momento no fue bien recibido. Él lo sabía, pero a pesar de eso luchó, trabajó y sobre todo con lealtad a España y con lealtad a mí. Don Juan Carlos de Borbón decide apoyar con su presencia el primer Consejo de Ministros de este nuevo gobierno tan mal recibido por la opinión pública y que, sin embargo, sería el que lograra conducir al país hacia las libertades democráticas. 3 semanas después, y también presidido por don Juan Carlos, el gobierno, reunido en La Coruña, anuncia el primer gesto político destinado a hacer ver a la oposición que la voluntad democratizadora del gobierno es mucho más que una frase. El rey concede una amplia amnistía, la primera de su reinado. Yo creía que para que hubiera realmente un gesto hacia la oposición o hacia los partidos, vamos a decir, de izquierdas, tenía que haber un gesto político. Y el gesto político, claro, era una amnistía. Y yo creo que una primera amnistía era necesaria en ese momento. El 15 de diciembre de 1976, los españoles aprueban por inmensa mayoría, un 94% de los votos emitidos, la Ley para la Reforma Política. Un texto legal corto y sencillo, pero que es la llave que abre la puerta al futuro de una España en democracia. Los reyes votan ese día. Esta es la primera vez que acuden a las urnas. La segunda vez que lo hagan será 2 años más tarde, en el referéndum sobre la Constitución. Mientras tanto, España padece un grado de agitación política tal que llega a poner en serio peligro el proceso reformista alentado por el rey. El año 1976 se cierra con las protestas del franquismo intransigente. En enero de 1977, y en los enfrentamientos de la izquierda con la policía, muere una estudiante y otro es asesinado a tiros en la calle. Además, se produce la matanza por terroristas de ultraderecha de varios abogados comunistas. En el entierro multitudinario de las víctimas, el Partido Comunista de España, por entonces ilegal, se presenta a cara descubierta. Todo este periodo trágico se cierra con el asesinato de 2 policías y un guardia civil y la inmediata insubordinación contra el gobierno de los elementos más ultras de las Fuerzas Armadas. A pesar de las enormes tensiones y de los grandes riesgos, el rey y el presidente del gobierno mantienen el rumbo. Adolfo Suárez cumple el encargo de don Juan Carlos: lograr la legalización de los partidos políticos que durante el franquismo estuvieron prohibidos por ley. Para mí lo importante era trabajar para llegar a legalizar todos los partidos políticos en España, porque no servía de nada hacer una ley o tratar de ir a una constitución sin que participaran todos los posibles partidos políticos.
Al principio hubo muchos partidos políticos, pues, como siempre pasa en una democracia incipiente, pero luego poco a poco pues, se fueron quedando los partidos que normalmente hay en una democracia europea o mundial. Después de casi 40 años de obligado silencio, acudí esta mañana a las 12 al Cine Ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán. Casi 600 son los partidos políticos que concurren a estas elecciones libres y democráticas, las primeras que se celebran en España desde febrero de 1936, en vísperas de la Guerra Civil. El país ha conseguido en poco más de año y medio salir de un régimen autoritario y sentar las sólidas bases de una democracia de hecho. Son muchas décadas de desgarros personales y de desencuentros políticos las que se cierran ese día cuando se celebra la primera sesión solemne de apertura de las Cortes Democráticas después de las elecciones. El rey, que ha inspirado y alentado el proceso, siente que la primera parte de una tarea histórica está cumplida. La primera entrada en las Cortes fue impresionante porque, claro, la sensación que tuve fue realmente la de que ahí estaban, vamos a decir, las dos Españas, ¿no? Y que era una España reconciliada. Y eso me dio una gran fuerza y una satisfacción interior muy grande para poder seguir trabajando. Al presidir esta histórica sesión, veo cumplido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como rey. El establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo. No voy, por supuesto, a exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta, pero sí quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. No podremos fracasar en esta tarea de crear y mantener la democracia, como han fracasado otros intentos históricos, pues sabremos interpretar adecuadamente lo que más convenga al servicio del pueblo español. La Corona desea y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales. La elaboración de una Constitución es precisamente la tarea histórica que las Cortes abordan inmediatamente después de constituirse. Durante un año largo en que se desarrollan los trabajos constitucionales, el rey sigue atentamente el proceso, sin intervenir, por supuesto, en la elaboración del articulado, pero ofreciendo un discreto apoyo a todo lo que pueda contribuir al máximo grado de consenso entre las fuerzas políticas. Esta es por entonces la gran preocupación del rey, que, por primera vez en la historia de España, esta Constitución que se apruebe sea fruto del acuerdo de todos. Yo me acuerdo que con Adolfo Suárez tuvimos varias conversaciones en las cuales estábamos los dos de acuerdo en que, y sobre todo yo diciéndoselo, que tenía que haber un consenso general de todos los partidos políticos y de la mayor cantidad de gente. Hicieron un trabajo fantástico. El 6 de diciembre de 1978, los reyes se disponen a votar en el referéndum constitucional, cosa que hacen por segunda vez. Según la Constitución, el rey está al margen y por encima de los partidos y, por lo tanto, la familia real no vota en las elecciones. La Carta Magna recién aprobada delimita los poderes del rey, que quedan muy recortados, y establece claramente sus funciones. A partir de ese momento, don Juan Carlos de Borbón pasa a ser, de hecho y de derecho, el jefe de Estado de una monarquía parlamentaria en la que la soberanía descansa en el pueblo español, del cual emanan todos los poderes del Estado.
El 27 de diciembre de 1978, en un acto solemne ante las Cortes, el rey promulga la Constitución. Con ella se recoge la aspiración de la corona de que la voluntad de nuestro pueblo quedara rotundamente expresada y, en consecuencia, al ser una Constitución de todos y para todos, es también la Constitución del rey de todos los españoles. Y hoy, de nuevo, como en aquel momento, el rey expresa su profundo acuerdo con una Constitución en la que todos cabemos. Realmente la idea mía siempre del principio de que fuera un consenso total de todas las fuerzas políticas, para que nadie se sintiera excluido ni fuera, que fuera realmente nuestra Constitución. Ha durado 22 años y espero que dure mucho más porque es una buena Constitución. Además de sus funciones constitucionales, los reyes tienen que desarrollar por entonces otra tarea de características aparentemente privadas, pero que tiene una indiscutible dimensión pública: la educación de sus 3 hijos, como seres humanos, pero también como miembros de la familia real, y especialísimamente la formación del príncipe Felipe como futuro rey. La reina se ocupaba personalmente del seguimiento cotidiano de la marcha escolar del príncipe y de las infantas. Pero las líneas esenciales de la formación del heredero de la corona y de sus 2 hermanas fue siempre, dice hoy la reina, como tiene que ser para obtener buenos resultados, una tarea de 2. Yo creo que la educación es cosa de 2, del padre y de la madre. Y si no es así, entonces es muy a medias. Y entonces, a la educación de los hijos lo hemos tratado de hacer así, para ayudarles a ellos, a ponerles en condiciones para que se encuentren a sí mismos y para que se puedan valer por sí mismos, además. Creo. El príncipe heredero Felipe y las infantas Elena y Cristina se educaron de niños en colegios privados. En este punto, los reyes estuvieron de acuerdo desde el comienzo en no apostar por una educación restringida y aislada en el palacio y prefirieron poner a sus hijos en contacto con el mundo real, con otros niños de su edad. Además, el rey y la reina se ocuparon muy directamente y mano a mano de proporcionar a sus hijos no solo una determinada formación académica e institucional, sino también un clima de afecto y de cercanía que les permitiera crecer adecuadamente. Un esfuerzo este común a la inmensa mayoría de los padres y cuyos frutos se recogen pasados los años, cuando los hijos adultos se hacen conscientes de una singular deuda, la afectiva, que no tienen que saldar. Les debo todo. Les debo pues la formación que he tenido, les debo el entorno familiar y de cariño que he disfrutado toda mi vida, les debo esa libertad que nos han dado durante nuestra formación. Yo creo que todo eso ha unido más los lazos familiares. Porque si hubiera sido un entorno demasiado cerrado, probablemente podíamos haber creado ciertas reacciones de rechazo en algún momento dado. Y yo creo que ellos han sido muy prudentes en darnos el contexto, darnos la formación, pero permitir que nos desarrollemos como individuos, ¿no? Al fin y al cabo. Estos de la proximidad personal y de un clima cálido en el que pudieran crecer sus hijos fueron los motivos básicos por los que tanto el rey como la reina decidieron no instalarse a vivir en el Palacio de Oriente, como era la tradición y como hubiera sido el deseo de algunos, que consideraban la Zarzuela un lugar demasiado modesto para una familia real. Ninguno de los dos tuvo entonces dudas al respecto y ambos coinciden hoy en las razones de su negativa. Cuando llegué a ser rey, hubo mucha gente que me dijo que tenía que ir a vivir a Palacio Real. Y tengo que decir que me horrorizaba, porque mi padre me había contado de pequeño ya que era bastante complicado la vida
en Palacio. Y entonces, como yo llevaba ya bastantes años aquí, desde 2 años antes de casarme, pues dije que yo no me movía de aquí del Palacio de la Zarzuela y que nos quedamos aquí viviendo porque así podíamos mantener esta casa como un lugar de familia y no un lugar inmenso de gente y todo, sino que estamos muy en familia aquí. Los dos hemos decidido que no era una buena idea porque esta casa es más familiar, más íntima, y si íbamos a ir a Palacio íbamos a perder esta intimidad, porque no es lo mismo, es un poco impersonal, ¿no? Aunque es un palacio precioso para utilizarlo para cosas oficiales y cenas y recepciones, y eso sí, pero no para vivir, no. El rey disponía además de una información de primera mano relativa a su propia familia, información que hoy convierte en anécdota. Mi abuelo contaba, decía mi padre, mi abuelo contaba que él comía caliente cuando iba de viaje, que en Palacio nunca comía caliente, porque, por ejemplo, las cocinas estaban a un cuarto de hora andando dentro de Palacio. Entonces siempre la comida llegaba tibio o frío, o sea, no sabía lo que era comer caliente. Poco exagerado a lo mejor, pero yo creo que era bastante verdad, porque pedían un vaso de agua y tardaban 20 minutos. La Constitución dice que al rey le corresponde el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y son precisamente las Fuerzas Armadas como institución las que han sufrido el cambio más profundo de nuestra historia reciente. De un ejército organizado en el pasado según el criterio de que el enemigo estaba en el interior del país y que era visto con temor y lejanía por la población española, se ha pasado a unas Fuerzas Armadas modernas, integradas en organismos internacionales de defensa y bien consideradas por la sociedad. Nuestras Fuerzas Armadas, aparte de haber evolucionado mucho, al principio no eran bien miradas por el pueblo en general, y tengo que decir que ahora están muy bien miradas, porque aparte de todo lo que han hecho y de cómo se han comportado, ha sido también las misiones a las cuales han apoyado, tanto en Sudamérica, en misiones de ayuda cuando ha habido una catástrofe, en misiones en Europa, en Bosnia-Herzegovina, en Kosovo, en tantos sitios donde hemos tenido que ir. Hemos quedado muy bien. Las poblaciones civiles de los diferentes países, esto es curioso, pero yo he comprobado, porque en algunos he estado, y entonces es el ejército mejor recibido, mejor recibido. Pero hablando de las Fuerzas Armadas en general, tengo que decir que nunca podré agradecer bastante su posición de lealtad, su posición de seriedad, su posición de aceptar los cambios de una forma realmente digna de tener en cuenta. Pero hace 25 años las cosas eran muy diferentes y, sobre todo, mucho más difíciles. En los comienzos del reinado de don Juan Carlos, los ejércitos españoles estaban mandados por generales que habían hecho la guerra con Franco y que se consideraban depositarios de su legado político. Por esa razón, las reformas democratizadoras que empezó a abordar el gobierno con el apoyo del rey fueron acentuando la desconfianza o el abierto descontento de los mandos más franquistas. Sin embargo, el rey contaba por entonces con una baza fundamental para canalizar la actitud de los militares. En el mismo momento en que asumió la jefatura del Estado, asumió también por decreto el mando supremo de los ejércitos de tierra, mar y aire, circunstancia que no hizo sino reforzar la recomendación pública que Franco había hecho a los militares antes de morir. Hay un dato importante con respecto a las Fuerzas Armadas, sobre todo en el principio, fue cuando la muerte de Franco, pues Carlos Arias apareció en televisión enseñando un papel que le había dado la hija de Franco, la marquesa de Villaverde, que se lo había dado su padre antes de morir, donde les decía a las Fuerzas Armadas que fueran leales al príncipe don Juan Carlos de Borbón, igual que lo fueron a él.
esto, claro, quiere decir que un poco el que me traspasaba los poderes hacia las Fuerzas Armadas. A mí me daba una responsabilidad enorme, pero también sabía que con esa responsabilidad era más fácil hacer todo lo que había que hacer. En ese momento las Fuerzas Armadas se sintieron de nuevo, vamos a decir, con un jefe al frente, que era yo. Sin embargo, el descontento en los sectores más inmovilistas de los tres ejércitos crecía con los días. El hecho de que la Constitución de 1978 definiera a España como un Estado de las autonomías y reconociera la existencia de las nacionalidades creó una enorme inquietud entre muchos militares que lo interpretaron como una amenaza a la unidad de la patria que ellos habían jurado defender. A este descontento manifiesto de los generales ultras por la marcha política del país, hay que añadir la tensión desbordante que la estrategia desestabilizadora de ETA empezó a provocar al elegir a importantes mandos militares como objetivo de sus atentados terroristas. Los gritos de ejército al poder, cuando no otros de peor calado, se escucharon con frecuencia en aquellos años difíciles de la transición, cuando se oficiaban las honras fúnebres por los altos mandos militares o de las fuerzas de seguridad asesinados por ETA. El rey tuvo entonces que hacer con mucha frecuencia de puente entre la irritación militar y las necesidades de la política. El dolor es profundo y unánime, pero también lo es nuestra decisión, porque no puede haber alternativa. De ninguna manera el terrorismo de unos pocos puede prevalecer sobre los deseos de paz y libertad de un pueblo entero. La felicitación con motivo de la Pascua Militar habría de dirigirse de forma muy cordial a vuestra actitud ante el delicado proceso político que era necesario realizar y al que habéis prestado una colaboración decidida con vuestra comprensión, con vuestro patriotismo y con vuestro sacrificio. A pesar de todo, el rey considera que globalmente los militares soportaron de manera heroica los golpes del terrorismo. Sí, por el terrorismo al principio muchísimo. Pero supieron realmente encajar los golpes estoicamente, diría yo. Y de una forma muy callada, pero por eso había siempre que darles cariño, darles afecto y estar al lado de ellos. ¿Qué pasa? Los temores de los ciudadanos demócratas sobre un posible golpe de Estado, un rumor que circulaba por todo el país desde hacía meses, se hacen siniestra realidad el 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, con 200 guardias, asalta el Congreso a punta de pistola. Aquella es una noche interminable. La incertidumbre en el país es inmensa y el miedo también. En el Palacio de la Zarzuela, el rey se pone en comunicación con los capitanes generales de las regiones militares para advertirles que está contra el golpe. Después de escucharle, la mayoría se pone a sus órdenes. Sin embargo, a esas horas, el general Milans del Bosch, capitán general de Valencia, ya ha sacado los tanques a la calle. Se anuncia una comparecencia del rey por televisión española, aunque se sabe que su sede ha sido tomada por los golpistas. Todos los ciudadanos esperan ansiosos a saber qué dice el rey. Pero las horas pasan y el rey no sale. Yo sé que se me criticó por no salir a tiempo o por no salir a una hora antes o unas horas antes ante las cámaras diciendo lo que tenía que decir y lo que quería decir. Pero la verdad, aunque sea ahora al cabo de los años un poco grotesco decirlo, es que el capitán que había tomado en la televisión él no se quería ir
y resulta que el capitán era de caballería y amigo del jefe de la casa mío, el marqués de Mondéjar. Entonces el marqués de Mondéjar le llamó y le dijo, oye, hace favor de dejar que salgan los cámaras y de tal. Ah, sí, sí, mi coronel, sí, sí, no se preocupe. No, las cámaras al final llegaron, claro, tarde, pero llegaron. Y encima vinieron dos porque, claro, yo no me fiaba de que al salir no las iban a parar. Y entonces mandé una por un camino y otra por otro camino. Por fin, a la 1:10 de la madrugada, el mensaje del rey llega a los ciudadanos. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Numerosos capitanes generales y altos mandos de las Fuerzas Armadas han mostrado su adhesión inquebrantable a Su Majestad el Rey tras recibir la orden a que ha aludido el jefe del Estado en su comunicación al pueblo español a través de la radio y la televisión. Yo creo que habría que empezar a decir que las Fuerzas Armadas obedecieron a su jefe, porque yo les ordené que se mantuvieran tranquilos. Que una pequeña parte quiso hacer realmente echar por tierra todas nuestras ilusiones, nuestros trabajos, nuestra democracia, o incipiente democracia todavía, pues eso es otra cosa. Pero el resto de los ejércitos hubo tranquilidad total. Aquella noche el rey y la reina hicieron que su hijo, el príncipe Felipe, se quedara despierto y junto a ellos para que recibiera así su primera lección práctica de historia. Aquello yo lo recuerdo muy bien y lo recuerdo como algo importante, como un aprendizaje importante. Yo creo que en ningún momento pude percibir sensación de miedo, así, miedo físico, incluso miedo de que algo muy grave iba a suceder, porque siempre de niño tienes esa confianza, ¿no? De que a no ser que realmente el peligro lo tengas encima, pues siempre tienes esa sensación de seguridad. Y al ver al rey también en momentos cruciales, manteniendo esa calma y buen humor, eso pues nos tranquilizó, yo creo que a todos, ¿no? No solo a la familia, sino a todas las personas que estaban trabajando aquí. Fracasado el golpe, la reacción de la ciudadanía en defensa de la democracia y rechazo del golpismo fue masiva y contundente. Pero la intentona golpista abrió una profunda brecha de temor y desconfianza de la población civil hacia los militares. El rey tuvo que emplearse a fondo para evitar esa peligrosa quiebra en la sociedad española. Trabajé mucho y hice muchas visitas para poder restablecer el buen nombre de las Fuerzas Armadas y sobre todo la relación entre población civil o hasta poderes políticos y mandos militares. Hace mucho tiempo y está totalmente resuelto. Cinco días después de fracasado el golpe, el rey acude a la Academia General de Zaragoza, donde se celebra el 25 aniversario de la 14 promoción, la suya. Allí, el rey jura bandera por segunda vez en su vida junto a todos sus compañeros, con quienes ha seguido manteniendo una excelente relación profesional y, sobre todo, personal. Las Fuerzas Armadas para mí son muy queridas y sobre todo me siento muy unido a ellas porque parte de mi formación ha sido hecha en las academias de los tres ejércitos. Entonces tengo muchos amigos, muy buenos amigos y yo diría de los de verdad, de los amigos de verdad, de los que puede uno contar y de los que a lo mejor a uno le llaman la atención y a lo mejor a uno no le gusta, pero ahí sí que tengo amigos de verdad. ...23 de febrero del año 2000, 19 años después del fracasado golpe de Estado. Los reyes de España visitan oficialmente Estados Unidos.
el presidente Clinton recibe al rey y le rinde homenaje por su contribución histórica a la causa de la libertad. En la vida de cada democracia ocurren momentos decisivos que se ven por encima de todos los demás. El caso de Abraham Lincoln en Gettysburg, Lech Wałęsa empuñando la mano en un astillero en Polonia, los estudiantes parados de pie con martillos encima del muro de Berlín, Nelson Mandela prestando juramento como presidente en Sudáfrica. En esta fecha, hace 19 años, España vivió uno de esos momentos decisivos. El rey unió y reanimó al pueblo de España. Apeló al sentido del honor de los militares. Permaneció firme. Y menos de 24 horas después de haber comenzado, el intento de golpe había terminado. Se había asegurado la libertad en España. Y menos de un decenio después, volvería a nacer en Europa Oriental, cuando se acabe la tarea de construir una Europa pacífica, democrática, sin divisiones. Todos los que aman la libertad tendrán una gran deuda para con el rey Juan Carlos. Las palabras de Clinton son la expresión de un fenómeno cierto y constatable desde hace ya muchos años. La realidad del prestigio internacional del rey, en la medida en que personifica los valores que se identifican con una España defensora de los derechos humanos, democrática y libre. La defensa de esos valores y de la causa de la unidad europea es la que le hizo acreedor en 1982 del Premio Carlomagno. He creído mi obligación que como rey de España era restablecer plenamente la unidad, la libertad, la concordia de todos los españoles. Cuando me dieron el premio Carlomagno, un premio muy importante en Europa, realmente fue un reconocimiento en mi persona como rey de España, pero yo lo tomé como reconocimiento al pueblo español de la evolución que habíamos hecho desde el momento de ser rey. Y sobre todo, le tengo mucho cariño a ese premio. Europa fue durante décadas la meta de España. Y fue siempre también la vocación política de don Juan Carlos, quien desde el comienzo de su reinado trabajó junto a sus gobiernos porque su país recuperara su lugar en Europa. Bueno, España siempre ha sido Europa, pero el estar dentro de las organizaciones europeas era una meta que la tenía como muy presente para que fuera lo antes posible, lo antes que pudiéramos. Sin embargo, y desde el comienzo de la transición, los intentos de los distintos gobiernos españoles para que España ingresara como miembro de pleno derecho en la Comunidad Europea se habían venido estrellando durante años contra la resistencia comunitaria. Sí, porque siempre habían tenido una mentalidad hacia España que no era la verdadera de España en el año 85, al final, y durante años estuvieron tratando de ver si ponían pegas o si nos ponían trabas a la entrada, pues porque no llegábamos a tener tal índice de esto o tal otra cosa, y entonces siempre estábamos. Pero tengo que decir que el gobierno español en ese momento, Felipe González al frente, trabajó, y la oposición, todos ayudaron, todos los políticos, todos. En junio de 1985 se cumple por fin la aspiración europeísta de España, asumida desde siempre por el rey, la firma del Tratado de Adhesión de nuestro país a las comunidades europeas. Si vuestros países son Europa, España lo es también por su cultura y por voluntad secular. En el alba de la época moderna, al constituirse la comunidad internacional, España estaba presente como uno de los primeros Estado-nación constituidos en nuestro continente. Antes, España, este país que convivió durante siglos con las culturas islámica y hebrea, este país que asentó su condición de nación
en una empresa transeuropea llamada América, nunca quiso dejar de ser Europa. Señores plenipotenciarios de España, me sentí muy emocionado ver al presidente del gobierno español, Felipe González, firmar el acta de adhesión. Y ahí nos emocionamos todos, porque realmente era un momento donde, bueno, aunque pensábamos que siempre estábamos en Europa, ese era realmente el momento donde entrábamos, de hecho, de facto y de verdad en lo que era Europa. En 1986, don Juan Carlos y doña Sofía visitan oficialmente el Reino Unido, cuyas relaciones bilaterales con España los reyes habían contribuido decisivamente a mejorar. Es la primera vez en toda la historia del Parlamento inglés que un monarca europeo toma la palabra en esa Cámara. Resumed in Brussels in 1984 over Gibraltar, that has been going on since then, is a step forward, but there still remains a long way to go. En un gesto sin precedentes en una Cámara tan circunspecta y como manifestación del enorme agrado que produjo la visita del rey, el speaker del Parlamento concluyó su intervención con un toque de entusiasmo. ¡Viva el rey! ¡Viva España! En 1993 el rey fue también invitado a dirigirse a la Asamblea Nacional Francesa. Era el primer jefe de Estado que intervenía ante el Parlamento galo desde 1919, cuando el presidente norteamericano Wilson lo hizo al término de la Primera Guerra Mundial. Y, de nuevo, el rey se convirtió en el primer monarca europeo que era invitado a dirigirse al Parlamento israelí. Eso sucedió en octubre de 1993. España nunca ha dejado de apoyar con firmeza las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos y con mucha frecuencia el rey ha actuado de puente entre Israel y el mundo árabe. Que la paz os acompañe. Pero también en lo que se refiere a la imagen exterior de la monarquía española, o lo que es lo mismo, de la imagen exterior de España, hay que repetir lo que se ha dicho sobre la política interna o sobre el papel jugado por las Fuerzas Armadas, que las cosas no siempre fueron fáciles, que hubo tiempos muy duros en los que los reyes hicieron viajes constantes para intentar convencer a los gobiernos democráticos de que el rey estaba trabajando sinceramente por un futuro de libertad para su país. Sí, una de las principales razones de tantos viajes que hicimos, la reina y yo, al principio de nuestro reinado, fue el tratar de hablar con muchos gobiernos, en muchos países, a muchos periodistas, en fin, a todos los sectores en un país, de lo que queríamos hacer, de lo que quería hacer el gobierno español, de lo que quería hacer la monarquía y de lo que queríamos que fuera España. Lo aceptaban, pero a veces dudaban, porque no tenían así una gran confianza en la monarquía y confianza en lo que se iba a hacer. Pero a medida que fueron pasando los años, que vieron pues no solo una constitución, sino que vieron que hubo una alternancia en los poderes políticos, que el país iba adelante, que la economía mejoraba, que el país funcionaba y que rodaba, esto iba rodando poco a poco, pues la gente fue creyendo mucho más. Y ahora tengo que decir que España tiene un nombre que muchas veces, tengo que decirlo, nosotros mismos no nos lo creemos aquí, el buen nombre que tiene España fuera. Y cómo se habla de España fuera y cómo se la considera. Enormemente.
La Constitución dice que al rey le corresponde asumir la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Y así lo hace. Los grandes líderes políticos, españoles o no, consideran al rey como un inmejorable embajador y un eficaz defensor de nuestros intereses nacionales en el mundo. El rey, dicen, abre muchas puertas para España. Yo creo que abro bastantes puertas para España, pero a lo mejor nunca son suficientes. Capítulo aparte merece América. El primer viaje de don Juan Carlos como rey fue a ese continente y, como gesto simbólico, la República de Santo Domingo fue su primera etapa. Desde que fuera descubierto hace 500 años por los españoles, nunca hasta ese día un rey de España había pisado la tierra que durante siglos se conoció como las Américas. Doy gracias a Dios por haberme deparado la honra de ser el primer rey de España que cruza el Atlántico para visitarla. Os traigo el saludo de los españoles. El rey sentía desde el comienzo la necesidad urgente de establecer una nueva clase de vínculos entre España y los países americanos que en su día fueron colonias españolas. Yo siempre he creído que España sin América no es España y Hispanoamérica sin España no es América. Precisamente por la historia y por toda la relación que habíamos tenido desde hace tantos años. Entonces, desde el principio hicimos viajes a Hispanoamérica todos los años, realmente viajes muy cansados, pero muy productivos, y tratando de hacer una comunidad de naciones, si quieres, o una comunidad de intereses entre Hispanoamérica y España. En la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, que visitó en su segundo viaje a América, el rey expuso por primera vez su idea de lo que deberían ser las relaciones entre España y la América hispana y su deseo de constituir una comunidad iberoamericana de naciones. Va a hablar Su Majestad el Rey de España. La aportación material que la comunidad iberoamericana puede hacer al mundo de hoy es muy grande y deberá constituir un factor decisivo en la marcha general de la comunidad internacional. Para ello es necesaria la unidad. La acción común que necesitamos con urgencia comienza indefectiblemente por el conocimiento mutuo. Después vinieron otros viajes americanos, a Venezuela, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Panamá, en las que el germen de lo que sería la Comunidad Iberoamericana de Naciones empezó poco a poco a desarrollarse. El propósito que anima al rey en sus visitas a los países americanos de habla hispana es, desde hace muchos años, el mismo. Hay que tratar de darles cariño y sobre todo de ver que no avasallamos, sino que somos hermanos de verdad y que el interés es mutuo, la ayuda es mutua, porque la prueba está es que somos el país que hace de lanza de Hispanoamérica en Europa y hemos ayudado muchísimo pues, a México y a otros países a acercarse más a Europa a través de España. Gracias a usted, Majestad, por haber privilegiado a esta generación de cubanos con su presencia amistosa y solidaria. Cuando por primera vez en más de 500 años, aunque sea con motivo de una cumbre, un rey de España pisa esta tierra a la que sus antepasados quisieron calificar como la más hermosa que ojos humanos hayan visto. Las cumbres iberoamericanas que se celebran anualmente son el resultado final del esfuerzo de tantos años del rey y de todos sus gobiernos. Estas imágenes corresponden a la cumbre que tuvo lugar en Cuba en 1999, la penúltima celebrada en tierra americana. Don Juan Carlos se siente satisfecho de lo logrado en este campo.
Se ha logrado el objetivo de entendernos mejor, de conocernos mejor, de trabajar mejor juntos, de trabajar por el idioma, por el español, pero sobre todo habrá que seguir trabajando en el nuevo siglo para mejorar esas relaciones, porque ya los mismos intereses españoles en todos esos países son enormes y fundamentales para nuestra economía y fundamentales para ellos también. Estas son reuniones entre iguales y, sin embargo, el resto de los asistentes otorga siempre al rey un trato distinto y especial. Me tratan de una forma curiosa porque la mayoría de los países nunca me dicen el rey de España, sino que dicen nuestro rey o el rey, cosa que a mí siempre me ha chocado mucho, pero lo sienten como propio. Me está mal el decirlo, pero es así. Tengo una sorpresa personal para el rey. Los retratos originales de los padres del rey cuando visitaron a Cuba hace más de medio siglo. En los países americanos sometidos a dictaduras, la figura del rey, íntimamente ligada a la de la democracia española, es para la oposición un referente y la encarnación de una esperanza, del mismo modo que para los españoles lo fueron en su día los líderes políticos de la Europa democrática. En los viajes a Hispanoamérica, realmente no solo como rey de España, pero represento un rey que ha traído la libertad al pueblo español y que realmente es visto por esos países como un libertador, si se puede decir la palabra. Pero lo más importante y lo que a mí siempre me emociona es que no hay un país que le falte o que haya tenido, que haya podido tener ya las libertades o que haya conseguido las libertades, que no me pregunte por la transición, por cómo se ha hecho en España, están siempre muy interesados en lo que España ha hecho. Y yo me siento muy orgulloso de representar a la España democrática y de representar al pueblo español. En 1978, recién aprobada en el Congreso la Constitución española, los reyes viajaron a Argentina, sometida entonces a una dictadura militar. Allí, el rey quiso afirmar públicamente ante los argentinos la exigencia del respeto a los derechos humanos y de una vida política en libertad. Estamos convencidos de que el orden político y la paz social no pueden tener otros fundamentos que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el respeto de la ley. No debemos tener miedo al mañana y debemos esforzarnos en la creación de una sociedad abierta en la que la libertad y la justicia florezcan con el acento puesto en la palabra hombre. Todo lo demás es perecedero y ninguna culpa será más grave que olvidarlo. Nada que ver con el ambiente que los reyes habían encontrado en México tan solo una semana antes. Aquella fue una visita histórica. Fue, como dice el título de este reportaje hecho en México, un reencuentro después de 40 años de separación. Don Juan Carlos y doña Sofía, reyes de España. Sean ustedes bienvenidos a México. El pueblo y el gobierno de la República lo reciben con los brazos y el corazón abiertos. Si en España encontramos raíces,
Aquí, don Juan Carlos, encontrará usted una realidad que explica por qué solo podíamos reencontrarnos en la democracia y en la libertad. Las imágenes del recibimiento de que fueron objeto don Juan Carlos y doña Sofía bastan para explicar el sentido de la llegada del rey a un país que acogió y dio todo su apoyo a una gran parte de los exiliados republicanos españoles tras la Guerra Civil y que después de mantener rotas durante 40 años las relaciones con la España franquista, las restableció en marzo de 1977 con una España que caminaba ya decididamente hacia la democracia. Durante la recepción de los reyes a los miembros de la colonia española, se produjo un encuentro especial, con una carga histórica y un simbolismo político que resultó emocionante para todos, incluido el rey. En uno de mis viajes, bueno, el primer viaje a México, tuvimos la enorme emoción, porque fue emoción de que viniera a saludarnos a la embajada la viuda de Azaña. Nosotros quisimos ir a saludarla a su casa, pero dijo que no, que era ella quien tenía que venir a saludarnos a la embajada, que ella, sus reyes, tenía que venir a saludarnos. Claro, esto pues impacta mucho y te llega muy al corazón, le llega a uno muy cerca. Yo le dije a la viuda de Azaña que ella y su marido eran parte de la historia de España, lo mismo que soy yo. Y Dolores Rivas Cherif le respondió que a su marido le hubiera gustado vivir ese momento porque soñó hasta su muerte con la reconciliación. Ver a aquella anciana, doña Dolores Rivas Cherif de Azaña, entrar en la residencia española en México con las lágrimas en los ojos para saludar al rey, fue algo que solo puede ser calificado como histórico. Los informativos de la televisión mexicana informaron así del encuentro. La señora Dolores Rivas Cherif, viuda de Azaña, hizo algunas declaraciones. Estas son: una emoción profunda, pero enseguida me ahogan la noción, las palabras, me van a disculpar, ¿verdad? Lo están haciendo divinamente, muy bien, acordándose de todos y deseando una unión de todos los españoles, que es una de las cosas más maravillosas. La enorme alegría popular con que los reyes son recibidos en México tiene mucho que ver con la satisfacción compartida por ambos pueblos por el fin de un largo y doloroso desencuentro. Una de las razones, y muy poderosa, que mueve al rey a recibir a centenares de españoles en cada uno de sus viajes al extranjero en los primeros tiempos de su reinado, es la de restablecer el contacto con tantos exiliados, hombres y mujeres que han vivido 40 años acordándose de España y soñando con poder volver algún día. El rey quiere eso, precisamente, que vuelvan. Yo siempre he tenido en la cabeza que el exiliado también cabía en esta España que se estaba haciendo. Yo, la prueba está, de pequeño, pues también fui un niño exiliado, o sea, bueno, no tengo ningún reparo en decirlo, y además a mucha honra, en el sentido me sentía muy español y aparte de eso, siempre he creído que los exiliados sentían mucho España. Y yo me acuerdo que de pequeño pues sentía enormemente España, pues porque al no estar en ella, pues la sentía más. Y volviendo a la parte política, siempre traté de que los políticos lo entendieran y lo entendieron, de que había que darles cabida. Una diáspora se aguanta, pero no se aguantan dos, y que no volviera a ocurrir ninguna más. Una medallina en Sant Antonio. En septiembre de este año, con motivo de una visita oficial a Portugal, el rey volvió a encontrarse con profesores y amigos de su infancia y tuvo ocasión de rendir homenaje a su padre, quien pasó la mayor parte de su vida fuera de España. Recuerdos, en definitiva, de un padre exiliado.
Senhor Primeiro-Ministro, antes de dizer umas palavras mais oficiais, com o meu coração lhe falo. Lhe falo, como disse muito bem, como espanhol, como rei, mas, sobretudo, como amigo de Portugal e como um português da infância que tem vivido cá muitos anos. O meu pai, lembro-me, quando a Revolução, perguntaram, não, disseram-lhe para ir a viver fora de Portugal. Isto aconteceu e foi assim. Ele disse que se Portugal deu acolhimento nos anos difíceis para ele e para a família, quando estávamos em Suíça, no ano 45, desde o ano 45 o meu pai estava cá, disse, não posso deixar Portugal nos momentos onde pode passar a ser realmente um país democrático e estar com todos os outros países europeus. Isso aconteceu, foi assim, e isso ficou em meu coração, na minha cabeça e nos meus sentimentos. Mi padre me enseñó desde pequeño lo que era servicio, lo que era el deber, lo que era sentirse español, puesto que estábamos en el extranjero. Me enseñó sobre todo a ser buen español y a medida que fueron pasando los años fue el mejor de los consejeros que tuve. Primero el mejor profesor y luego el mejor consejero cuando llegué a ser rey. Y lo tengo siempre presente y me acuerdo muchas veces de él. Don Juan de Borbón renunció en privado a su derecho al trono mucho antes de que esa renuncia se hiciera pública. Y desde ese instante apoyó firmemente la causa del rey. Atenta a preservar la relación familiar estuvo siempre su madre. Mi madre, todo, yo creo, vamos. Mi madre nos enseñó a todos los hermanos a querernos, a ser una familia unida, a ayudarnos los unos a los otros y sobre todo a que supiéramos lo que nuestro padre estaba haciendo, lo que estaba intentando conseguir, que luego me lo transmitió a mí y fui yo el que lo conseguí, que es traer la monarquía a España, pero siempre con una buena madre detrás, siempre vigilante y realmente pues siempre es una gran pérdida cuando se pierden los padres y lo sé por mucha gente que nos pasa, nos va poniendo a todos en primera línea. Ya no podemos mirar diciendo nuestros padres, no, somos nosotros ahora los que estamos en primera línea. Pero la vida sigue y hay que seguir transmitiendo eso a nuestros hijos y a nuestros nietos y así sigue la historia y la vida. No es fácil transmitir a los hijos todo lo que uno tiene y todo el bagaje que uno tiene, pero una de las cosas principales es el ejemplo. Y en eso la reina y yo tratamos de darles el ejemplo de servicio, de cumplimiento del deber. Tengo que decir que los tres nos han dado unas satisfacciones enormes, nos dan satisfacciones y siempre están al servicio de la causa, al servicio de España, al servicio de... Aunque tengan a lo mejor una cosa divertida que hacer, siempre me dicen, papá, si hay algo que hacer, no te importe, yo dejo todo para esto, bien sea un viaje oficial, bien sea algo que yo no pueda ir y entonces tengo que mandar al príncipe o a una infanta. Y siempre estamos todos, la verdad, cada uno de nosotros dispuestos a hacer lo que se nos pida o lo que se nos diga.
La infanta Elena, que ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono detrás del príncipe Felipe, tiene ya 2 hijos, pero continúa cumpliendo, como siempre, sus obligaciones en tanto que miembro de la familia real. Eso intento, pues lo compatibilizo pues, haciendo mi vida familiar en casa, llevando a los niños al cole. Bueno, ya tengo un segundo, todavía no va al colegio, pero... Y ya también pues somos una familia nosotros, pero no por eso no voy a dejar de hacer mis labores institucionales, ni lo voy a dejar. La infanta Cristina es el primer miembro de la dinastía que trabaja en una empresa privada, una fundación dedicada a la cooperación internacional. Ella habla aquí de un aprendizaje de servicio que se inició para los 3 hijos del rey en el mismo comienzo de su niñez. Tanto a mis hermanos y a mí desde pequeños, los reyes nos han inculcado un cariño, una dedicación y un respeto hacia España. Lo hemos ido aprendiendo desde la niñez y lo hemos ido incorporando a nuestra propia vida y cada uno a su propia personalidad y desarrollándolo pues, según somos cada uno de nosotros. He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento. Era el año 1981 y el príncipe Felipe, destinado a suceder a su padre como rey, tenía 13 años. Desde entonces el príncipe de Asturias ha participado de manera creciente en la vida pública española. Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. Ahora tiene 32 años y supone para su padre una importante ayuda en las tareas institucionales de la corona. Como príncipe heredero, yo tiene mucho más trabajo, siempre está danzando por ahí de un lado para otro y me ayuda muchísimo en el trabajo, me da muchas ideas como joven y las necesita uno, porque el reciclaje de la mente con la edad también hay que ayudarse de los jóvenes. Y realmente estoy muy orgulloso de él como hombre, como hijo y como heredero. Dentro de que sabemos que las funciones del heredero no están marcadas por la Constitución, dedico mucho tiempo a temas como el medio ambiente, como el voluntariado, temas que me relacionan con la juventud. Muchos viajes de los que hago al extranjero tienen una relación directa con la política exterior y de promoción de España. Y luego, obviamente, hay mucho tiempo que debo y además me gusta dedicar a conocer el país, a conocer tanto personas relevantes en determinadas áreas como a las comunidades autónomas. De esa manera también ellos me conocen a mí, es una cosa mutua. Así que yo creo que el tiempo es limitado incluso para la cantidad de cosas que se pueden hacer. El 30 de enero de 1986, el príncipe Felipe cumplió 18 años y alcanzó la mayoría de edad. Ese mismo día, juró solemnemente la Constitución ante las Cortes Generales. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey. Señor,
Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra Alteza A lo largo de los siglos han sido varios los reyes españoles que juraron distintas constituciones. Pero esta era la primera vez en la historia de España que lo hacía el príncipe heredero, quien, a partir de ese día, se convirtió en el sucesor automático a título de rey de su padre, en los supuestos que la Constitución establece. Ese fue otro momento de enorme nerviosismo, además, porque tenía 18 años, acababa de iniciar mi formación militar. Tenía muy claro la importancia de mi formación, la importancia de mi función, pero no tenía los conocimientos ni la experiencia para estar cómodo en esa situación. Y enfrentarme a una audiencia que es el Parlamento, me impresionaba mucho. Incluso yo creo que se me nota en la voz. No sé, fue un momento muy importante que siempre intento recordar para darme cuenta de que yo he hecho un juramento y yo tengo que cumplir lo que he jurado. Entonces no es una mera formalidad, sino que es un compromiso firme de defensa de los valores democráticos y de la Constitución. La Constitución que el príncipe Felipe ha jurado guardar y hacer guardar dice que el rey como jefe del Estado es el símbolo de la unidad y de la permanencia de España. La Constitución también reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades que integran la nación española. Uno de los cometidos que la Carta Magna encomienda al rey es el de simbolizar estos dos elementos reconocidos y garantizados por ella, el de la unidad y el de la diversidad de España. En la conmemoración del milenario de Cataluña en 1988, el rey recordaba su papel y su voluntad. La monarquía que encarno quiere y puede agrupar a la variedad de pueblos que componen nuestra realidad y, en consecuencia, comprender y sentir el carácter peculiar de cada uno de ellos. El rey ha cumplido su tarea y ha dedicado siempre su esfuerzo a lograr que los españoles interioricen de modo estable esa idea precisa de España como nación unida, pero al mismo tiempo plural, que la Constitución describe. La España de las autonomías no es producto de unas luchas o de una conquista, sino proviene de un acuerdo, de un consenso para darnos realmente este marco de convivencia entre todos. Estamos creciendo juntos y somos todos como un equipo. Y cuanto mejor estén las distintas comunidades, mejor estará España. Los progresos, los avances de cada autonomía representa el avance de España. Estas imágenes corresponden a la conmemoración en 1992 en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla de otro milenario, el de la lengua castellana, que hablan 400 millones de personas en todo el mundo. La vocación universal que por esta razón adorna nuestra lengua no excluye, sino que reconoce y valora sin esfuerzo las de todas las lenguas que hablan los españoles, cuya diversidad nos enriquece y es parte de nuestro patrimonio cultural, como acertadamente dice la Constitución. Pienso con Rosalía que esta terra, no hay duda, Dios la fizo para ser amada y amar. Cuando voy a Cataluña, o voy a Euskadi, o voy a Galicia, o voy a otro lado y balbuceo algunas palabras, porque claro, a lo mejor otras las sé mejor y otras menos, pero la hablo realmente con el corazón y con mucho respeto, porque es una riqueza que tenemos que proteger dentro de la gran unidad que es España. En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, vengo a nombrar presidente del Gobierno a don José María Aznar López, dado en Madrid a 26 de abril de 2000, Juan Carlos Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudy Úbeda.
Los presidentes del Gobierno de España juran su cargo ante el rey porque al rey le corresponde, según la Constitución, nombrarles una vez que las Cortes les han elegido para el cargo. En estos 25 años se han celebrado en España 8 elecciones generales, 7 desde que la Constitución fue aprobada. Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pero lo que se llama la alternancia de partidos en el poder, que es clave para la supervivencia de una democracia, se ha producido tan solo en 2 ocasiones hasta hoy. Y se ha producido sin el menor tropiezo. Bueno, la alternancia en un país democrático le da estabilidad al país y da una garantía de que funciona el sistema. Entonces, habido un partido que estuvo los años que estuvo hasta el año 82, pues ya ganó otro partido las elecciones, entonces ya eso demostraba que empezaba a funcionar la alternancia. Lo importante era que después del Partido Socialista volviera a funcionar la alternancia en el sentido que fuera. En este sentido, pues volvió al Partido Popular en ese momento. 4 han sido hasta hoy los presidentes de la democracia española. El rey, cuya misión constitucional es la de hacer de árbitro y moderador entre las instituciones, está satisfecho de haber podido mantener también como hombre, y no solo como jefe del Estado, unas buenas relaciones con todos ellos. Mis relaciones con los 4 presidentes de gobierno, Adolfo Suárez, Leopoldo Gabo Sotelo, Felipe González y José María Aznar, han sido excelentes desde el punto de vista institucional, buenísimas desde el punto de vista personal y siempre con todos amigo y siempre dispuesto a ayudar y siempre dispuesto a trabajar juntos. El último de los presidentes, José María Aznar, gobierna por segunda vez consecutiva y lo hace apoyado en la mayoría absoluta lograda en las elecciones de marzo del año 2000. Antes de proponer a las Cortes el nombre del candidato a presidente de gobierno, el rey llama a consultas a los jefes de los grupos parlamentarios de cada partido. Así lo ha hecho desde que la Constitución entró en vigor. Por el Palacio de la Zarzuela ha pasado, por lo tanto, toda la clase política de la historia de nuestra democracia. Nadie ha sido nunca excluido más que por propia voluntad. Quienes saludan a los reyes y al príncipe de Asturias en el Salón del Trono del Palacio Real son miembros del cuerpo diplomático y de las instituciones del Estado. Pero al margen de esos actos, el rey recibe y sobre todo escucha a otra gente, miles de personas completamente alejadas de la vida política. Esta, la de las puertas abiertas, es una de las características de su reinado y es algo deliberadamente buscado por él. Siempre he querido, desde el principio de ser rey, que la monarquía fuera una monarquía abierta y próxima al pueblo y próxima a la gente. En fin, que mucha gente pudiera llegar al rey, a la reina, en fin, que nos puedan ver, que nos puedan hablar, que nos puedan decir, porque la verdad es que antes de ser rey, una de las cosas que aprendí y me sigue sirviendo mucho, es el escuchar. Uno puede tener una idea sobre una cosa, pero siempre hay alguien que te puede dar otra idea a uno, que le puede dar una idea mejor. Por eso hemos tenido nuestras puertas de la casa, siempre han estado abiertas a mucha gente que ha querido vernos. No creo que todo el mundo que haya pedido audiencia le hemos podido recibir, porque no hay horas, días, minutos a lo mejor para atender, sobre todo luego si hay que salir de Madrid, si hay viajes, si hay diferentes actos oficiales, pero siempre hemos querido estar atentos a las preocupaciones vamos a decir, del pueblo español.
y sentimos como nuestras sus preocupaciones, y cuando ocurre algo, pues siempre tratamos de ver cómo podemos ayudar, cómo podemos estar presentes, y eso es nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Es verdad que si se pasa algo o alegre o triste, preguntamos qué se puede hacer. Entonces lo hablamos entre todos y decidimos lo que podemos hacer. En julio de este año, la reina Sofía presidió uno de los actos más tristes a los que puede enfrentarse un ser humano. El funeral por 22 niños, muertos en accidente de carretera cuando iban a pasar unas vacaciones a un campamento en Soria. La reina intentó, en la medida de lo posible, acompañar en la desolación a los padres de los escolares muertos. Dentro de la inmensa tristeza que se siente en este momento, que no hay nada que te puede consolar en ese momento, no hay nada, de verdad, aunque no lo he pasado yo. Eso se puede decir también, que es muy fácil, porque si no lo pasas tú, entonces no lo puedes sentir, pero se hace lo que se puede para estar, es lo único que se puede hacer. Y sí, se ve que agradece, aunque es triste, sí, es terrible. Nunca en estos 25 años en los que España ha conseguido resolver todos sus viejos dilemas históricos, nunca los terroristas han dejado de asesinar. De acuerdo con los sondeos de opinión, el terrorismo es el problema que más preocupa hoy a los españoles. Es, como dice el rey, nuestro problema más grave. Es el problema más serio y más grave que tiene España. Pero juntos, defendiendo la democracia, conseguiremos resolverlo. Yo quiero mandar un abrazo, mandar el cariño de esta familia real a todas las víctimas del terrorismo, a todos los que han sufrido el terrorismo. Son muchos, militares, civiles, partidos políticos, mucha gente anónima que a lo mejor no conocemos, pero yo quisiera a todos darles el aliento mío como rey y de esta familia, que estamos al lado suyo para luchar en contra del terrorismo. Don Juan Bautista Peralta Montoya. El Congreso de los Diputados ofreció recientemente y por primera vez un homenaje a las víctimas del terrorismo y a sus familias. Nada que les pueda devolver a aquellos a quienes perdieron, pero sí una demostración de que, además de padecer, por lo menos no han sido olvidados. Excelentísimo señor don Gregorio Posada Zurrón. Excelentísimo señor don Jesús Postigo Pérez. Excelentísimo señor don Antonio Pastor Martín. Excelentísimo señor don Manuel Pedregal Manzano. Excelentísimo señor don Antonio Penas Varela. Excelentísimo señor. Yo quiero que sepan que nunca me olvidaré, ni nunca me olvido de las víctimas del terrorismo, ni de los que han sufrido a causa del terrorismo inútilmente, y que todos tienen un puesto de honor en la historia de España. A pesar de eso, a pesar del insistente y estéril ataque del terrorismo, la vida de España continúa adelante con enorme vigor en todos los ámbitos. Aunque no somos un país joven, pero estamos demostrando juventud en cuanto a las ideas que los distintos gobiernos españoles han dado en las organizaciones europeas. Nuestra presencia en los diferentes ámbitos pues demuestra que el país no solo funciona, sino que desde fuera ven un país dinámico y un país importante. Tenemos muchísimo prestigio y muchas veces no nos damos cuenta dentro. Nosotros mismos no nos lo creemos. Y hay que creérselo.
Han pasado 25 años y muchas cosas en nuestro país. Pero el rey, que conserva memoria de todo lo vivido, guarda también por encima de sus recuerdos un sentimiento de gratitud. No tengo más que palabras de agradecimiento al pueblo en general, por su cariño, por su afecto, por su apoyo diario, diría yo, realmente siempre, cada día que salgo, cada día que voy a un sitio, cada día tal, joven, mayor, de todas las clases sociales, siempre apoyándome, siempre diciéndome una palabra de aliento, y eso ayuda mucho en momentos en que a lo mejor pueden ser difíciles, saber que tiene uno el apoyo del pueblo.